Este día nos corresponde ver el tema 1.3 que se llama suma de los ángulos externos de un polígono. Vamos a ver cuánto van a sumar en total todos los ángulos externos de una figura geométrica, ya sea un polígono y ya sea triángulo, cuadrilátero, hexágono o pentágono. Nosotros vamos a ver ahí cuánto van a sumar cada uno. Ahora vea, en la letra P le dice, encuentra la suma de los ángulos externos de estos polígonos. Y si se fijan, tenemos el polígono de un triángulo y también tenemos un cuadrilátero, ¿verdad? Algo que les quería explicar antes de empezar es de que los ángulos externos, la palabrita externa significa afuera, ¿verdad? Entonces van a ser los ángulos que van a estar fuera, pero siempre van a estar a la par de un vértice o a la par de un lado. Veamos lo que dice en el recuadrito verde. Eso es algo muy importante que lo tienen que saber. Vean, un ángulo externo es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado contiguo. En la suma de los ángulos externos se toma solo uno de cada vértice. Si usted se fija, en este caso hay 3 vértices en el triángulo en la primera figura y solo vamos a tomar uno. ¿Por qué dice que solo uno? Porque si puede ver, este lado con este lado me hacen un ángulo externo. ¿Por qué? Porque yo hago la prolongación de este lado, pero si yo prolongara este lado de aquí, también podría formar otro ángulo aquí y otro ángulo aquí. Pero como yo solamente quiero saber la suma de los ángulos externos, para eso solo voy a necesitar un ángulo de cada vértice. Así que con hacer solo una prolongación en cada vértice, yo voy a poder encontrar la sumatoria total de ellos. En este caso, como son 3 vértices, van a ser 3 ángulos externos. Recuerden que los ángulos internos de un triángulo son siempre 180 grados de un triángulo. Luego, por cada figura geométrica cambia la sumatoria de los ángulos internos. Si es un cuadrilátero, ya no van a ser 180 grados. Va a ser muy diferente porque ya no van a ser 3 ángulos, sino que ahí van a ser 4 internos. Pero en este caso son externos, así que veamos qué pasa con los ángulos externos. Leamos lo que dice en la solución. En este caso de la solución vamos a omitir todo este cálculo matemático que va a ser prácticamente es la demostración de cómo sacaron el valor de eso, pero no vaya a ser que se confunda. Pero si usted lo quiere leer y lo quiere analizar, lo puede hacer. Leamos lo que dice. Dice, en cada uno de los vértices del triángulo se forma un ángulo de 180 al sumar su ángulo interno con el respectivo ángulo externo. ¿Por qué? Vean aquí, si usted puede ver, en este caso, el ángulo interno, si usted lo junta con el ángulo externo, forman un ángulo llano. Y recuerde que el ángulo llano suma exactamente 180 grados. Entonces, vea, si usted junta el ángulo interno con el externo, los dos le van a sumar un ángulo llano, que es un ángulo de 180. Pero luego dice, cuando se agrega la suma de los ángulos internos y externos de los otros vértices, se tiene 180 por 3. ¿Por qué? Porque aquí les dije un ángulo llano, otro llano y otro llano. Serían 3 ángulos llanos que serían 180. Entonces, para no estar sumando 180 más 180 más 180, lo que hacen es multiplicarlo por 3 porque son 3 o 3 veces está repetido, ¿verdad? Luego dice, pero 180 por 3 contiene la suma de los ángulos internos. Y en eso tienes razón, ¿ve? Ahí están sumando los internos y no queremos los internos, queremos saber los externos. Por lo tanto, lo que van a hacer es a 180 le van a restar 2, que era la forma de encontrar los ángulos en el tema anterior, ¿ve? Se recuerda. Por tanto, la suma de los ángulos externos de un triángulo es. Entonces, a eso le van a restar lo que hacíamos en el tema anterior. La cosa es de que nosotros necesitamos este dato, vea. Al obtener y al hacer todo el cálculo matemático, nosotros obtenemos que los ángulos externos de un triángulo suman juntos 360 grados. Es lo que yo necesito que usted se aprenda. Por lo tanto, la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360. Tengámoslo en mente. Vamos ahora con la otra figura. Ahora dice,
¿Cómo puedes encontrar la suma de los ángulos externos del siguiente cuadrilátero? Ya no este ángulo, ahora es un cuadrilátero, es otro polígono, ¿verdad? Es muy diferente porque ya no van a ser solo 3 ángulos. En este caso, si usted se fija, son 4 vértices. Por lo tanto, como son 4 vértices, son 4 ángulos. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi cálculo matemático va a variar el cálculo, oiga bien, ¿por qué? Porque ahora ya no va a multiplicar por 4, voy a multiplicar por 3, perdón, voy a multiplicar por 4 y voy a restar también muy diferente. Pero si usted se fija, el valor es exactamente el mismo, el valor que obtiene, 360, y aquí se lo estaba confirmando. La suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es 360. Quiere decir, si usted se fija, son dos polígonos muy diferentes y siempre obtiene un valor exacto de 360 grados. Veamos lo que dice en la letra C. La suma de los ángulos externos de un polígono, mire aquí, polígono le está abarcando cualquier figura que tiene, ya sea triángulo, ya sea un cuadrilátero, ya sea un pentágono, un hexágono y así sucesivamente, etcétera, 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 ¿verdad? No depende del número de lados. Quiere decir que en este caso no va a depender del número de lados como dependen los ángulos internos. Los internos sí dependen del número de lados, pero los externos no. La suma de los ángulos externos de un polígono es, mire, 360. Y aquí dice polígono. Por lo tanto, cualquier polígono le va a sumar 360 grados sus ángulos externos, la sumatoria de ellos. Si usted todavía no se ha recordado o no recuerda cuáles son los polígonos, yo le sugiero que vaya a internet y que ponga polígonos. Ahí le van a salir los diferentes tipos de polígono. ¿Por qué le digo esto? Porque en el lapicito le pide que encuentre la suma de los ángulos externos de y le da un pentágono y un hexágono. Vaya a averiguar primero, antes de ponerse a hacer todo el cálculo, quiénes son los polígonos. Vea si el hexágono y el pentágono están dentro de los polígonos o si son polígonos. Y si son polígonos, ya se va a evitar de hacer todo este cálculo y directamente va a decir la suma de los ángulos es 360 grados. ¿Por qué? Porque todos los polígonos, su suma de sus ángulos externos es 360 grados siempre. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, usted sabe que me puede consultar.